Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos amigos al mundo de Tecnec. En esta nueva ocasión te traigo un pequeño unboxing de la cinta LED RGB 5050. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Muy bien, aquí tenemos el paquetito, ahora vamos a abrirlo. Destapamos esto y de primeras nos encontramos con las tiras LED. Las especificaciones de esta tira LED es que tiene protección IP65, resistente a la intemperie, el polvo y el agua, ya que su cubierta es siliconada. En la parte posterior cuenta con un adhesivo bastante resistente. Vamos a dejarlo por un lado. Ahora vamos a ver qué más contiene el paquete. Nos encontramos con el control. Un control de 16 colores, con 4 modos de cambio, botón de subir y bajar el brillo y también el botón de encendido y apagado. En la parte posterior vamos a encontrar la ranura en la cual viene una batería incluida. En el caso de que no te venga incluida, pues puedes simplemente comprarla. Bueno, en este caso me ha venido por defecto así. Lo que simplemente hago es voltearla y la vuelvo a colocar hasta que haga un clic. Una vez listo, dejamos esto a un lado y vamos a ver qué más contiene el paquete. Ahora nos encontramos con un cargador a 12 voltios. Y por último encontramos esta pequeña cajita blanca, que sería el cerebro de todas las tiras LED. En esta parte encontramos el adaptador de corriente hacia las tiras LED y junto a él el sensor con el cual se pueden cambiar respectivamente los colores. En la parte de atrás encontramos el alimentador de energía. En nuestras tiras LED vamos a encontrar una pequeña flechita, no sé si se enfoca en la cámara, y en la cajita blanca encontramos también un más, es decir, el más tiene que estar alineado con la flechita. Lo conectamos. No presionamos fuerte, tiene que ser una presión bastante ligera. Y una vez conectado, en la parte posterior vamos a conectar el alimentador de energía. Ahora vamos a conectar nuestro cargador hacia el tomacorriente. Voy a desenvolver esto y voy a conectarlo. Como pueden darse cuenta, la iluminación es bastante buena, solo que no he cerrado las ventanas al momento de grabar el video, pero en sí te puede iluminar una habitación entera. Ahora voy a cambiarle el color a rojo, pero sin antes mostrarle cómo la tengo conectada. Como pueden ver, este pequeño cosito negro es el sensor con el cual nosotros podemos apuntarle con el control remoto para poder cambiar a la diferente gama de colores que nosotros disponemos. Con estas tiras LED también nosotros podemos iluminar nuestra habitación, nuestro coche e incluso nuestro Serac Gaming. Y los saludos de esta semana son para Livia García, Beltrán Víctor Eduardo, Anthony Palacios, Corby Yete, Tevi Brown, Andrew Torres y por último a Manu DT25. Y bueno amigos, mi nombre es Alejandro del mundo de Tecnec y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.